Un saludo de parte de María y Alberto, bienvenidos a su canal de misterios de ayer y hoy, Enigmas de Gaia. ¿Vivimos el salto cuántico? Eso es lo que comentaba en un pasado vídeo del canal Caminando el Sendero y desde luego que para una parte importante de la masa crítica, muchos, de alguna manera, lo sentimos así. Hace 10 o 15 años verse en este tipo de conversaciones en la calle era casi como encontrar una aguja en un pajar, pero es innegable cómo se nota hoy día el empuje de la masa crítica. Hay un porcentaje creciente de la sociedad que siente la necesidad de su despertar espiritual, fuera de los dogmas establecidos durante milenios, que se revela ante la caduca Matrix de control, y de una u otra forma, cada cual a su modo, trabaja el crecimiento personal, energético y de conciencia. Y como todo movimiento universal tiene su contraparte, este axioma milenario volvió a cumplirse con la pasada crisis sanitaria, los encierros y demás locuras distópicas que hemos vivido y sufrido. Lejos de apagar la llama del despertar, la Matrix solo ha conseguido avivar nuestro fuego. Y es más, ha hecho despertar a muchos otros dormidos. Por la oscuridad se evidenció ante todos con su peor cara, su verdadero rostro. Hablábamos el otro día, como veo entre mi propio entorno de colegas, ese crecimiento personal, cómo manejan las energías a cada año que pasa, cómo crecen en capacidades y percepciones sutiles, y da verdadero vértigo pensar qué harán de aquí a unos años. Muchos de mis colegas tenemos bastante claro que por tanto vivimos el tan cacareado por décadas salto cuántico, súbitos ascensos en conciencia, percepciones y capacidades, instantáneas recuperaciones de memorias de otras vidas, conexión más abierta y consciente con nuestro yo superior, etc. etc. Y todo esto, cada cual a su ritmo, no puede ser casualidad. Las casualidades no existen, son más bien causalidades. Y esto obedecería a un salto cuántico en nuestro ADN, a la depuración, reconexión y restauración del mismo a un estado primordial, antes de nuestro capado en la noche de los tiempos. Ya no solo digo esto por la información mediúmnica y canalizada que nos va llegando sin cesar, que señala al decreto de fuente para la liberación de Gaia y la restauración del proyecto Tierra y del ser humano a un estado primigenio, y que esto sea así a la mayor brevedad posible. Si no, resulta bien simpático ver cómo desde el propio ámbito científico se está teorizando que la cuántica lo rige todo, empezando por lo más primordial, los códigos de la vida, el ADN, y que el mismo sufre mutaciones súbitas, saltos cuánticos impredecibles, que no logran entender, barajándose como causantes hipótesis de lo más diversas. Desde cómo la radiación y la actividad solar pueden alterar nuestros códigos genéticos a niveles que no podemos llegar a imaginar y que aún desconocemos, la propia radiación cósmica lo mismo, la resonancia Schumann del campo magnético también la afectaría, o incluso la energía generada por los procesos químicos y energéticos derivados de una vivencia personal, que no solo nos marcaría en lo psicológico y emocional, no solo a nivel de conciencia, sino incluso a nivel genético provocando esos saltos cuánticos. El típico desde que pasó aquello ya no soy la misma persona. Seguramente sea la confirmación interna de que en efecto ya no eres el mismo a todos los niveles. Tu crecimiento personal y un evento experiencial ha hecho mutar tu ADN y que ya no hay marcha atrás. Todas estas hipótesis, como digo, comienzan incluso a ser barajadas por la ciencia, y resulta curioso leer artículos de prensa que hacen referencia a recientes estudios donde se observa cómo el ADN humano está sufriendo esos saltos cuánticos, está mutando, está evolucionando, o quizás, y mejor dicho, se está restaurando, donde el hasta ahora mal llamado ADN basura tendría un papel mucho más importante del que se pensaba hasta ahora, y se maneja también como hipótesis que estas secuencias de ADN
Esos pequeños trocitos sin aparente función directa están, entre comillas, despertando e íntimamente ligados a la presente evolución de nuestra genética, interconectándose cuánticamente con el resto de nuestro genoma. Y el pálpito que algunos tenemos, las preguntas que nos hacemos serían, por ejemplo, ¿esa genética mellada del, entre comillas, ADN basura es la sutil evidencia de cómo el ser humano primordial fue capado en la noche de los tiempos por los mal llamados dioses de la antigüedad? Ese detalle, el cómo existió una suerte de humano primigenio con un potencial superlativo, tanto en conciencia como en capacidades, es señalado continuamente por las culturas más antiguas de medio mundo, y lo cuentan disfrazadamente de un modo u otro, pero con nexos comunes muy sospechosos. Como la sangre de los dioses, o sea, su genética, fue mezclada con el barro, la arcilla, con la tierra, en definitiva con un homínido terrestre, dando lugar a la Dapa o al Namlu, dependiendo de las tablillas sumerias que consultemos, a la primera humanidad, a un ser humano de inteligencia y potencial que hizo recelar a esos dioses, los acojonó, y de ahí se nos escapó evidentemente desde lo genético, hasta nuestra versión actual disminuida. Y aunque en la tradición abrámica ya se recoge que la humanidad fue moldeada en arcilla, como siempre en la mitología sumeria es bastante más explícito el asunto, y solo queda verlo todo con otros ojos. Leer entre líneas, y cito: las diosas madres, las diosas de la matriz, del útero, fueron montadas. Evidentemente no se habla de sexo, sino de genética, esto es, fueron inseminadas. Enki después mezcló la arcilla, esto es, el homínido autóctono terrestre. Mezcló la arcilla en presencia de Ninhursag, seguramente otra maestra genetista, y ella recitó el conjuro. Para no aburrir a la audiencia, después nos encontraríamos pasajes donde los dioses estarían alarmados y recelosos por la locuacidad, lucidez, inteligencia y capacidades de ese humano primordial, que en poco tiempo rivalizaría ante los propios dioses y decidieron crear un nuevo ser humano capado, disminuido. Este resquemor de los dioses a verse superados rápidamente ante su propia creación también se recoge veladamente en el mito de la Torre de Babel, donde se señala a cómo la humanidad primigenia crecía y progresaba con gran rapidez, pericia, unión, sofisticación y brillantez, algo que inquietó a las alturas porque nada les impedirá llegar a ser como nosotros, para finalmente confundir su lenguaje. Esto es, divide y vencerás, caparnos de mil maneras para tenernos bajo su control. De este tema, del actual salto cuántico de nuestro ADN, su restauración a un estado primordial, la reconexión de nuestra genética divina, hablaría con nuestro colega mexicano José Alfredo Bañuelos, el chamán cósmico, como siempre erudito pero cercano, siempre señalando al dato oculto, a la verdad velada. Os dejo con unas muy jugosas reflexiones de nuestro chamán de cabecera, muy interesantes. Respecto al ADN, mi querido Bertus, tengamos en cuenta de que no han sido solamente una, sino varias humanidades, y esto lo refrendan en algunas tradiciones, por ejemplo la mexicana, que después de la destrucción el mismo Quetzalcóatl inseminó la madre tierra, por decirlo así, y creó de nuevo a los hombres. Y también los mayas tienen su versión de la creación de los hombres de Edo, del hombre de oro, del hombre de barro, y así podemos seguirla. Este planeta ha sido una constante escuela de almas. Dentro de todo esto se ha dado el permiso para la manipulación en luz, fíjate, en luz y en un sonido adecuado para la evolución y la creación de envases acordes con estas almas, y con el permiso de la misma Gaia
para el desarrollo y la evolución de la vida, que es la principal prerrogativa aquí en este planeta, y el desarrollo de experiencia. Para esto, pues uno de los principales personajes en Europa, ahí tenemos la datación de Enki, que en una de las claves se dice que es el padre de todos los hombres. Pues sí, técnicamente sí, porque realmente fueron mujeres de su especie de Enki que fueron las inseminadas y requerían hombres en un principio para el trabajo de las minas. Entonces de ahí que en un principio fuera él la fuerza creadora y aparte eran 6. Esto nos da pie a una reinterpretación totalmente nueva de las escrituras, en un aspecto totalmente evolutivo. Una de las cosas importantes es que Enki tenía una resonancia en armonía con el planeta Tierra. Él lo veía como científico, como una joya, y se identificaba y tenía todavía enlaces de código divino. Por eso fue que salió ese experimento exitoso. Si no, pues hubiera sido otra cosa, a diferencia de los aberrantes que después quisieron hacer otro tipo de desarrollo, como las lamias, los vampiros y todas las demás aberraciones que vemos en diversas mitologías, sobre todo europeas e hindús, pero de calidad depredadora, que al no tener desarrollados con chakras superiores para el contacto con la luz, estos se volvieron totalmente dependientes de la sangre. Ok, Bertus, bueno, pues ¿cuál es la implicación más grave de lo que tú dijiste del ADN? Pues lo estamos viendo desde que Enki enyugó a los Anunnaki aquí a este planeta. No solamente enyugó los ADNs, enyugó las almas, y en lugar de que encarnaran allá en sus planetas bellos y sus galaxias, se venían para acá, el ADN las jalaba. Entonces esto convoca y causa un enredadero de karmas, porque complica más las cosas y la Tierra tiene que salir como sea, porque ya también tiene amarrado el karma de estos otros hermanos de manera involuntaria por los chungos. Esto se pone más interesante porque, quieran o no, tienen que participar porque son sus medios hermanos los que encarnaron aquí de manera involuntaria, por decirlo así. Y por eso es que están comprometidos por la liberación de Gaia. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues Gaia, en su infinita misericordia y en su infinito reconocimiento de los ciclos, replegó junto con el rito de las sacerdotisas el ADN después de la destrucción de la Atlántida, y sabiendo que era una entrada a un Kali Yuga. Ahí entonces se redujo al máximo todas las capacidades del ADN debido a la misma resonancia y evitando la entrada de almas de oscuridad a esta dimensión, de que de por sí ya con el desastre de Atlantis había ocurrido. ¿Qué es lo que sigue ahora, Bertus? Ahora pues estamos en una nueva era de luz, y al igual que las semillas resonantes que somos, pues muchos los códigos de luz se van a ir activando memorias de galácticas positivas, de razas positivas, de naufragios galácticos hermosos que vinieron también aquí en el planeta Tierra por voluntad divina. Y lo que sigue va a ser mucho más hermoso, y obviamente pues debemos de estar en conexión con luz y sonido. No nos preocupemos por los acúfenos o los flashazos que sentamos también en nuestro interior, o toda esa fuerza es nuestra propia semilla reaccionando con la energía de Gaia y la energía del Sol galáctico con la cual estamos siendo bombardeados. Todo es para bien.